El tema del mensaje en esta mañana es ¿quién es este? Basado en Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Nos dice así la palabra del Señor. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pueden sentarse, mis hermanos. No pocas personas hoy en día se consideran que son cristianos precisamente porque asisten a un servicio religioso, porque han aprendido algunos cantos y lenguaje bíblico, pero en la práctica sus vidas demuestran que realmente no conocen a Jesús. Triste decirlo, pero es la realidad. Pero también hay muchos creyentes que, a pesar de estar siendo enseñados constantemente, de haber sido traídos a una relación de pacto con Dios, a pesar de ello, no le conocen de manera personal. Muchos hablan de Jesús y quieren obtener todos los beneficios de Jesús, pero no le conocen. No saben quién es Él. Pero para aquellos llamados por Dios en su relación de pacto, hay una muy buena noticia, y es que Dios se quiere dar a conocer y se dará a conocer a los suyos para que puedan disfrutar de esta relación con Cristo para la gloria de Dios y para su propia edificación. En ese proceso en el cual Dios quiere darse a conocer, serán expuestas sus debilidades, las de ustedes, las mías, nuestras flaquezas. Pero en medio de ser expuestas esas debilidades y esas flaquezas que tenemos todos, también será evidente la gran misericordia, la gran bondad de nuestro gran Dios y Salvador. También será expuesto esto. Veamos entonces, mis hermanos, a la luz de este pasaje que hemos leído, que yo espero que usted no haya cerrado su Biblia, cómo Jesús se da a conocer a sus discípulos de aquel entonces. Estos discípulos quienes terminan espantados y admirados y también en adoración, diciéndose los unos a los otros: ¿quién es este? ¿Quién es este? Y mire cómo dice este último verso que leímos: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué clase de hombre es este Jesús? Y en esta mañana yo quiero invitarle a que nosotros también consideremos la misma pregunta para nosotros: ¿quién es este? ¿Quién es este? Y lo primero que nosotros aprendemos de nuestro texto es que este Jesús del que nos habla Marcos es el siervo de Dios. El siervo de Dios.
aquel que vino a cumplir la voluntad del Señor. Esto ya nosotros lo habíamos visto con anterioridad. Si usted se va ahí a su Biblia, en Marcos capítulo 1, verso 38, nosotros leemos al respecto. Jesús dice allí: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Él es el siervo de Dios. Él ha estado dando cumplimiento a ese llamado, según hemos estado viendo en estas lecturas y en estas predicaciones que ya llevamos varias semanas. Jesús es el siervo de Dios que vino a dar buenas nuevas. Todo el capítulo 4 que hoy terminamos, nosotros vemos cómo Marcos nos ha relatado cómo el Señor estaba anunciando el evangelio del reino a través de diferentes parábolas. Cómo Él estuvo enseñando a la multitud a la orilla del mar. Y cómo también en privado también estuvo con sus discípulos explicándole las parábolas, llenándolos de esperanza y de valor. Porque había llegado a sus vidas el reino de los cielos, que la palabra había empezado a ser sembrada en sus corazones. Estaba siendo sembrada tan pequeña como un grano de mostaza, pero que a su tiempo esa semilla crecería y daría el fruto que Dios ha determinado para beneficio de muchos. Mi oración también es que esa palabra que lleva ya un tiempo siendo sembrada en sus corazones, ya por lo menos esté siendo preparada para dar frutos en sus vidas, para beneficio de muchos. Que Dios mismo estaba en control de todo. Eso nosotros lo hemos visto en todos estos sermones, que el reino de Dios se manifestaría a todos. Eso lo vimos también. En algunos para gloria, para bendición, y en otros, ¿para qué? Para juicio, para condenación eterna. Se manifestará ese reino de Dios. Esa es una promesa segura. En aquel entonces nosotros veíamos, les hacía yo la pregunta a usted, que de qué forma se manifestaría ese reino en su vida: para gloria, para alabanza, o para tristeza, para dolor, para quebrantamiento. Ojalá sea para alabanza, porque a pesar de que este reino se ve como algo muy insignificante, a pesar de que se ve como algo muy pequeño, como esa semilla de mostaza, eso lo veíamos el domingo pasado, este evangelio se nos invita a que nosotros prestemos atención para que podamos crecer y para que podamos llevar más fruto para la gloria de Dios y seamos parte de ese grupo que espera con anhelo, con deseo, la gloriosa manifestación de su reino en aquel día cuando Él venga a cosechar. Que nosotros pudiéramos decir: si somos parte de esa cosecha, si somos parte de ese reino, y anhelarlo de todo corazón, porque será un día de gloria, un día de finalización de todas las cosas, pero para muchos será un día de juicio, será un día de castigo, será un día de ignominia para muchos, de gran dolor. Para los que creemos, Él es la buena nueva. Esas buenas noticias para los que creemos. Pregunto, ¿lo es para usted? ¿Realmente usted ha entendido las buenas noticias de Jesús? ¿Está usted experimentando en su vida que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? ¿Lo está usted experimentando?
¿Es suficiente la buena noticia de Jesús para que usted pueda vivir tranquilo y confiado en su Señor? ¿Es Jesús para usted ese siervo de Dios que ha venido a darle buenas nuevas? Esa es una pregunta que siempre tenemos que tener a flor de boca para que podamos tener la respuesta correcta, para que no nos hayamos perdiendo el tiempo, para que no seamos como aquellos que estuvieron allí y no pudieron ver el tiempo de la visitación del Señor. Que seamos de ese grupo selecto de personas a los cuales esas buenas nuevas esté produciendo ese fruto para gloria de Dios. Jesús es el siervo de Dios que vino a libertar y a sanar a los oprimidos. En los capítulos anteriores ya nosotros hemos visto que Jesús enseñó la buena nueva. Ya hemos visto que Jesús había demostrado que Él tenía poder para perdonar los pecados. Hemos visto también que Jesús tenía poder para liberar a los enfermos, para liberar de la esclavitud del pecado, de la opresión, de mandamientos de hombres que alejan de la verdad de Dios a los hombres. Había venido para disfrutar, para que la gente pudiera disfrutar de la verdadera libertad que trae la palabra de Dios a su vida. Hemos visto esto en los capítulos anteriores, sus sanidades, sus liberaciones, la de Cristo Jesús, aún sus confrontaciones con los líderes religiosos a causa de que Él había venido con esto, con esta meta, con este fin, con este objetivo, mientras que los líderes religiosos no buscaban esto. Era una muestra de que precisamente allí se estaba cumpliendo lo que el profeta Isaías había profetizado, que Él había venido a libertar a los cautivos, que Él había venido a dar vida a los que estaban muertos, que Él había venido a cumplir fielmente la obra de Dios que le había sido encomendada. Y es precisamente por eso que en este pasaje nosotros vemos que Jesús le da una orden a sus discípulos. Eso lo vemos nosotros allí en el verso 35. ¿Cuál es la orden que Jesús le da a sus discípulos? Pasemos al otro lado, porque en la otra ribera del mar de Galilea tendría que seguir haciendo lo que Él había venido a hacer: libertar a los cautivos, sanar a los oprimidos, tal como nosotros vamos a ver más adelante, justo aquí en este capítulo 5, que es el que veremos el próximo domingo. Jesús no tenía tiempo que perder y debía usar muy bien su tiempo. ¿Vive usted en esa libertad de Cristo? ¿Ha recibido usted esa libertad que solamente Cristo puede dar a los suyos? ¿O sigue usted siendo un esclavo del pecado? ¿Su vida es un testimonio de esa obra permanente y comprometida de Cristo o no? ¿Ha usted aprendido a usar bien el tiempo en lo que es realmente necesario y agradable delante de Dios? ¿O su vida tiene otras prioridades que no tienen nada que ver con los asuntos del reino? Eso es lo que Jesús dice: vamos a la otra orilla, pasemos al otro lado. Él no tenía tiempo que perder. Él tenía prioridades. ¿Tiene usted las mismas prioridades que Dios? A la luz de lo que Él ha revelado en su palabra, o cualquier otra cosa es más importante que los asuntos del reino. ¿Cómo está su vida? Porque una cosa es decir y otra muy diferente es hacer. Y lo que usted hace demuestra lo que real y efectivamente es importante en su vida.
Nosotros lo vemos desde el verso 1 del capítulo 1. Marcos acentúa el hecho de que Jesucristo también, a pesar de que es el siervo de Dios, es el Hijo de Dios. No solamente el siervo de Dios, y esto es lo segundo que vemos en esta mañana. Jesús es el siervo de Dios, lo primero, y segundo, es el Hijo de Dios. A lo largo de la historia, muchas personas han querido desvirtuar esta verdad. Muchas sectas niegan esta verdad. Muchos llamados cristianos también parecen no entender que Jesús es el Hijo de Dios y no le respetan como tal, no le reconocen ni le adoran como tal, sino que buscan simplemente cómo beneficiarse de él temporalmente. Por esa razón, durante la escuela dominical les decía que un movimiento que no cree en la Trinidad, pues no puede ser considerado un movimiento que sea espiritual. Porque todo tiene que ver con la Trinidad, tomando en cuenta que Jesús no es simplemente un ángel, un ser creado, es el Hijo de Dios. Pero ese Hijo de Dios fue precisamente quien se humilló a la condición de hombre. No tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, nos dice la palabra, sino que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre, tomando forma como usted y yo. Y dentro de esa forma que él tomó, él también estaba expuesto al cansancio como cualquier hombre. Se nos dice en los versos 36 al 38 que así como Jesús estaba, se lo llevaron en la barca. Usted no ha visto esa parte, no, porque es una frase pequeña, usted quizá la pasa rápidamente, pero mire cómo dice, léalo conmigo. Verso 36. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba. Y había otras barcas con él. ¿Cómo estaba? No, esto es como una palabra como que pasa desapercibida porque es corta. Se lo llevaron como estaba. ¿Cómo estaba Jesús? ¿Ah? ¿Cómo estaba? Cansado. Cansado, mis hermanos. Por eso nosotros leemos que inmediatamente se montó en la barca, se acostó a dormir. En la popa de la barca nos dice, sobre una almohadilla. Esa almohadilla fue probablemente un saco de arena, no fue que él llevó una almohadilla para ir a descansar. Un saco de arena de lo que se acostumbraban a utilizar. No se nos dicen que tomaron provisiones especiales para el viaje, que decidieron pasar la noche en un hotel 5 estrellas para que el maestro descansara después de una larga jornada de predicación y enseñanza en público y en privado. No, mis hermanos. Simplemente nos dice que Jesús dijo, pasemos al otro lado, y lo tomaron y lo llevaron en la barca como estaba. ¿Cómo estaba Jesús? Cansado. Y luego él se durmió. El Hijo de Dios también sintió cansancio. Claro, él sufrió para que nosotros podamos tener descanso en él, para que nosotros también aprendamos a descansar en él, porque él llama a todos los cansados y cargados para que vengan a él, y que él nos promete, nos hará descansar. Pero así como Jesús no tenía tiempo que perder, nosotros también, aquellos que nos llamamos hijos de Dios, aquellos que somos llamados a heredar juntamente con Jesucristo, también debemos de tener prioridades en nuestras vidas que sean las mismas prioridades de Jesús. Jesús, cansado como estaba, un día agotador, en su naturaleza humana, 100% hombre, se cansó, pero eso no fue excusa
para cumplir con el mandato que Dios le había puesto bajo sus hombros. Nosotros como cristianos tenemos que aprender que hay momentos en nuestras vidas que el cansancio se presentará como una fuerte tentación para que nosotros no cumplamos con el deber que Dios nos ha dado, con la responsabilidad que el Señor nos ha dado. Y por lo tanto, tenemos que comenzar a luchar y a pelear, estar dispuesto a decir, vamos al otro lado, porque para esto estamos aquí, porque con ese propósito Dios nos tiene acá. ¿Cuántas excusas usted ha puesto para un día como un miércoles no reunirse? No, es que estoy muy cansado, he tenido un día agotador, un día ajetreado. Cuando nosotros vemos aquí que a Jesús lo tomaron y se lo llevaron, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba? Cansado, cansado. Pero asimismo, Jesús, a pesar de su humanidad, demostró, a pesar de su cansancio, que Él descansaba y confiaba en su Padre Celestial. Mis hermanos, inmediatamente llegó, eso no fue excusa, no me voy para la casa a descansar, voy a aprovechar este tiempo en la barca, voy a coger un saco de arena, esa es mi almohada, voy a descansar, porque para esto he venido, para cumplir la obra del Padre. ¿Está usted dispuesto a responder de igual forma con nuestro hermano mayor, Cristo Jesús, el ejemplo a seguir que Él nos ha dado? Y nos dice la palabra que inmediatamente se acuesta a dormir, se desató una fuerte tempestad. Lo fuerte del viento que se desató, lo terrible de las olas que se levantaron en el mar, nosotros vemos que no fueron objeto de angustia para Jesús. Él siempre estuvo bajo el cuidado del Padre Celestial. Él estaba haciendo lo que el Padre le había encomendado. Y si Él estaba haciendo lo que el Padre le había encomendado, Él podía descansar tranquilamente, porque era el Padre el que tenía control absoluto de todo. ¿No le llama la atención eso? Imagínense una barca, algo pequeño, no era un barco. Y de hecho, en una ocasión la hermana mía me dijo que fue a un crucero, que son grandes barcos, y con todo y eso, en un momento se sentía el mover de las olas. Imagínense una barca pequeña en medio de una gran tormenta. ¿Cómo es posible que alguien estuviera descansando? ¿Cómo es posible que alguien estuviera durmiendo en medio de un mar tan agitado? La tormenta era real. De hecho, era algo normal en aquellos lugares. Era normal que ocurrieran ese tipo de fenómenos naturales que ponían en riesgo cualquier embarcación, porque la geografía de aquel lugar hacía que estos vientos fríos chocaran con vientos cálidos y provocaran grandes torbellinos, de tal manera que hubiese no solo vientos, sino que como consecuencia de esos vientos también se levantaran grandes olas. Pero ¿cómo estaba Jesús, el Hijo de Dios? Descansando y confiando en su Padre Celestial. Y es por esa misma razón que Jesús es quien trae confianza y descanso al pueblo de Dios. ¿Es usted pueblo de Dios? ¿Cómo lo demuestra? En medio de las grandes olas, en medio de los vientos tempestuosos, las pruebas de la vida, no literalmente, las pruebas de la vida deberían de llevarle, si usted, hijo de Dios, deberían de llevarle a descansar confiadamente en el Señor. Si no es así, hay una falta de fe, hay un problema, hay algo que usted tiene que resolver en su vida, y es acudir al Señor en
fe, en arrepentimiento, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de su vida. Eso es precisamente lo que Jesús le reclamó a estos hombres. Él no les reclamó que lo despertaran, Él lo único que les reclamó era que tuvieran poca fe. Y muchas veces como cristianos también actuamos de la misma forma, teniendo poca fe, poniendo en duda que Dios tiene control absoluto de todo lo que ocurre en nuestro entorno. Y actuamos entonces cometiendo ese pecado al poner en duda que Dios es soberano. El peligro era real, pero Jesús podía dormir tranquilamente, no con temor, no con angustia, no con pesadillas o a raticos, sino tranquilamente porque su Padre estaba en control. Hermanos, todos aquellos que hemos venido en arrepentimiento y fe delante del Señor, nos dice la palabra que nosotros hemos sido hechos hijos de Dios. Y nos dice la palabra que a su amado Dios dará el sueño. A sus hijos, esos que son amados, porque hemos sido amados en Cristo, el amado del Padre. Hermano, sus adversidades, sus problemas pueden ser tan reales y grandes como usted lo quiera ver. Usted no tiene por qué minimizarlos tampoco, pero tampoco puede engrandecerlos por encima de Dios. Oiga bien, no tiene que minimizarlos, no estamos hablando de minimizar sus problemas, pero tampoco trate de engrandecerlo por encima de Dios, porque Él es el que nos ama, Él es el que tiene cuidado de nosotros, Él es en el cual usted puede descansar, pero para eso usted tiene que creer en Cristo. Usted tiene que entender que es Cristo, el Hijo de Dios, el amado del Padre, el que perdonó todos nuestros pecados, el que nos ha reconciliado con Dios, y por lo tanto a través de Cristo es que tenemos todo, lo tenemos todo, y podemos descansar y podemos estar contentos con Cristo, cualquiera que sea nuestra situación, porque Cristo está de nuestro lado. ¿Alguien puede decir un amén más fuerte? Y eso nos lleva a la tercera enseñanza en esta mañana. El que estaba con los discípulos en la barca, este hombre Jesús, es Dios mismo. Ellos no iban solos, no habían sido expuestos al peligro y dejados solos. Dios mismo estaba con ellos. Hermanos, si usted ha creído en Cristo, si usted ha creído que en Cristo hemos sido hechos hijos de Dios, usted debe de estar seguro o segura de que usted no está solo o sola. Y que en el barco de nuestra vida va nuestro Señor y Salvador. En el barco de nuestra vida. Que si de un momento a otro hay tormentas que asaltan nuestra vida, nuestra barca, que a pesar de que sí puede llegar el temor, no hemos dicho que no, pero en ese momento hay que ejercer la fe y decir, no estamos solos. El Señor ha prometido que va a nuestro lado. Y nosotros así podemos decir, como dice el Salmo 27.1. Quizá usted no lo conoce, o quizás se le olvida. El Salmo 27.1, anótelo por ahí, porque es un salmo que usted va a necesitar mucho en estos tiempos. 27.1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?
El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Jesús está con nosotros y Él es Dios mismo. Y Él es soberano sobre toda la creación. Los discípulos, aterrorizados por el peligro inminente de muerte, claman al Señor. Y es correcto. Y es correcto. Miren lo que ellos dicen. Miren lo que ellos dicen, el verso 38 al final. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? En otras palabras, ellos están diciendo, ¿cómo puedes tú estar dormido cuando estamos a punto de morir? Mis hermanos, quizás esa no fue la más reverente y ferviente oración, no fue la mejor. Pero el Dios soberano sobre toda la creación da una respuesta mucho más abundante de lo que ellos creían o esperaban. Dice enseguida el relato, verso 39, ¿cómo nos dice? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús mandó al viento detenerse y al mar sosegarse, e inmediatamente el viento se detuvo y aún más impresionantemente el mar se aquietó. Eso no era normal en ese entonces, en ningún momento. Porque en esa región donde se formaban esas tormentas de un momento a otro a causa de los vientos encontrados, fríos y calientes, cuando terminaba el viento, el oleaje seguía por un buen tiempo. Eso era lo normal. Se calmó el viento, va a seguir las olas. Pero aquí nos dice la palabra que todo ocurrió de manera milagrosa. Al mandamiento de Jesús se detuvo el viento, se detuvieron las olas. El mismo que dijo, sea la luz, y la luz fue hecha, es el mismo que ordenó al viento y al mar sosegarse en ese momento, solo con el sonido de su voz. ¿Quién puede controlar el clima si no solo Dios? ¿Quién estaba allí? Dios mismo. Dios mismo. Dios es el soberano de la creación, el que la sostiene, el mismo que ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia, donde estarán por toda la eternidad los que han puesto su esperanza en Cristo. ¿Ha puesto usted su esperanza en Cristo? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo lo demuestra? Hechos prácticos, frutos produciendo esa semilla que ha sido sembrada en el corazón. Hermanos, toda la creación está bajo el control de Dios y eso le incluye a usted. Usted también está bajo el control de Dios. Y eso le incluye también las circunstancias de la vida a las que usted se enfrenta a diario. Nada se escapa del control de Dios. ¿Le reconoce usted como el soberano en su vida, en las circunstancias de su vida? ¿O por el contrario, usted vive una vida desesperada como el impío de allá afuera? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el impío y usted? Mis hermanos, Jesús es fiel y verdadero y digno de toda confianza. Él es fiel y verdadero y digno de toda confianza. Los discípulos estaban aterrados. Su oración, más que un clamor reverente y confiado, fue un reproche al Señor, pues parecía que Jesús no le importaba lo que estaba ocurriendo en ese momento. Mis hermanos, ¿y qué tan distintas han sido nuestras oraciones en los momentos de angustia que hemos vivido? Yo le pregunto a usted, ¿usted no ha sido igual de irreverente y atrevido y desconfiado como lo fueron los discípulos en ese momento? ¿Acaso usted no ha orado diciéndole al Señor, pero Señor, ¿cuándo es que tú vas a resolver esta situación? Eso es pecado. Damos gracias al Señor, que la misericordia del Señor es tan grande y abundante,
que hasta cuando pecamos de esa forma, orando, el Señor también nos perdona. Sí, reconocemos nuestros pecados. Gracias a Dios, mis hermanos, que el Señor nos responde conforme a nuestras transgresiones, ni conforme a nuestros caprichos, ni conforme a nuestras pataletas. Gracias al Señor que Él nos responde así. Él nos responde conforme a nuestros alaridos de desesperación. Porque si no, ninguno de nosotros estaríamos parados hoy acá. Jesús no llamó la atención de los discípulos por haberlos reprochado, no. Por haberle llamado la atención, no. Él les llamó la atención por no tener fe, por no confiar en Él, por no haber crecido en la confianza en Dios a lo largo de las experiencias que habían vivido. Mis hermanos, hoy el Señor también nos dice a nosotros que en medio de nuestras angustias y desesperos, ¿por qué estamos tan angustiados? ¿Por qué estamos tan desesperados? ¿Por qué aún no tenemos fe? ¿Acaso usted no ha visto el cuidado de Dios en su vida en tiempos pasados? ¿Acaso usted no ha visto el cuidado de Dios día tras día? ¿Acaso usted no se da cuenta que hasta aquí Dios le ha traído, Dios le ha enseñado el camino que usted debe de andar? ¿No se da usted cuenta de cómo Dios le ha librado en otras oportunidades de diversos peligros y situaciones difíciles? ¿Hay algo que sea difícil para Dios? ¿Hay algo que sea imposible para Dios? ¿Hay en algún momento Dios dejado en vergüenza a aquellos que han puesto su fe y confianza en Él? La respuesta es no. La Biblia nos dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Jesús es digno de toda confianza. No hay razón alguna para dudar de sus palabras. Él prometió estar con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo y podemos confiar y descansar en eso. Eso fue lo que el Señor dijo. No los voy a dejar huérfanos. Enviaré otro consolador, el Espíritu de verdad que el mundo no conoce, y estará con ustedes y en ustedes. ¿Está Él en usted? ¿Está Él con usted? ¿Ha venido usted en arrepentimiento y fe delante del Señor? ¿Se ha aferrado a su Maestro? Ojalá sea así, porque esa es la diferencia entre vivir la vida desesperada y vivir la vida confiada. Y por último, mis hermanos, se nos dice que asombrados y aterrorizados, ya no por el mar embravecido y el viento tempestuoso, sino por ver a Jesús como soberano que manda al viento y al mar y le obedecen. Si nosotros, mejor dicho, si el viento, si el mar le obedecen a Cristo, ¿cómo no hemos de obedecerle nosotros a Él? ¿Cómo no hemos de poner nuestra confianza en Él? ¿Cómo no hemos de descansar en Él? ¿Quién es este?, dicen los discípulos. Y es un cuadro de suprema admiración ante la majestad y grandeza del Señor Jesús, quien es digno de suprema adoración. ¿Hay temor en tu corazón? ¿Hay temor en tu corazón al estar en la presencia misma de Dios? ¿Hay un temor reverente ante las cosas de Dios? ¿Hay un temor de dependencia absoluta? ¿Hay un deseo genuino de decirle, Señor, aquí estoy, levántate que perecemos, haz tu obra? O por el contrario, un sentido de alejamiento. ¿Cuál es nuestra actitud?
Jesús es Dios, el Hijo de Dios, el siervo de Dios. Si Jesús está en tu vida, así como esa barca no se hundió porque Jesús iba allí, así tampoco usted se perderá porque Cristo está en su vida y va con su vida. Si su vida, así como esa barca en que Jesús iba, está usted empeñado en esa vida, en su vida, a servir a Dios, no importa la tempestad que se levante, que se presente, usted puede estar seguro que llegará a su destino final. Pero acuérdese, mis hermanos, que hay que estar dispuesto. Acuérdese, hermanos, que hay que estar firme en lo que hemos recibido. No es cuestión de mantener una vida ambivalente, una vida de emociones encontradas. Si todo va bien, estoy bien con Dios y ahí busco de Dios. Si todo va mal, ahí me alejo de Dios. No es el tiempo para esto, porque el día del juicio de Dios se avecina, se aproxima, viene, camino, pronto, se acerca. Y ojalá que aquel día no nos halle haciendo lo que el Señor no nos mandó a hacer, sino por el contrario, haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Oremos al Señor que nosotros podamos cada día conocerle mejor, que cada día nosotros aprendamos de las experiencias que Dios nos permite vivir, que aprendamos a entender que Él nunca nos dejará, nunca nos ha dejado ni nunca nos dejará, que aprendamos a que nosotros podemos confiar por completo en Él, que todo lo que Él hace es bueno, a pesar de que sus ojos, falta de fe, le impiden verlo así. Que aprendamos a priorizar nuestra relación personal con el Señor, a pesar de los embates de la vida, que aprendamos a descansar en el Señor, que todo lo que Él hace es bueno, que no hay razón para atemorizarnos, sino al contrario, hay razón para regocijarnos en Él en cualquier situación, porque Él está a nuestro lado. Estemos de pie y oremos al Señor pidiendo misericordia por nuestras vidas.